Bueno, nuestro analista económico de Al Día con el Campo en la ciudad, estamos discutiendo los honorarios con Pablo, porque vos podés creer, Daniel, el tipo quiere cobrar. No, no es así la cosa, no. Acá somos piamonteses, pagar es nuestra última opción. No, bueno, bromas aparte, Pablo Olivares, le agradecemos la gentileza que tiene de analizar para este programa las distintas perspectivas económicas. Y por ejemplo le pedimos a Pablo que nos hable del déficit fiscal. ¿Por qué? Porque hay un cuadro que nosotros lo mostramos este domingo, lo van a ver ustedes mañana a la noche a las 9 por Cablevisión en Somos Santa Fe, de cómo se vino comportando Argentina del 2003 a la fecha con el déficit y el superávit fiscal. Primer gobierno de gobierno de Néstor Kirchner, superávit fiscal. Primera parte de la gestión de Cristina, superávit fiscal. Y después de Cristina para acá, todo déficit. ¿Por qué los déficits fiscal, Pablo? Bueno, Darío, en realidad, a mi criterio, el déficit fiscal, como un fenómeno persistente a lo largo de la historia argentina, no es un fenómeno de origen fiscal. Es más, diría que ni siquiera exclusivamente económico, sino que tiene sus raíces políticas, sociológicas y hasta, me animaría a decir, antropológicas. Esto, inclusive a veces uno se sorprende cuando escucha a algunos dirigentes o economistas plantear la sociedad argentina que hace los últimos 70 años ha tenido predominancia en los déficits fiscales, y como dándonos una noticia a los argentinos de que no sabemos que esas cosas son así, y en realidad los argentinos creo que sabemos que eso ha sido así, y que ha sido una elección de todos los argentinos que ellos ha sido así. Y en realidad no es por una cuestión de desconocimiento, sino que ha sido el proceso político ha llevado a que permanentemente los argentinos ni siquiera es que hayamos querido vivir por encima de nuestras posibilidades. De alguna manera ese déficit fiscal es financiado de una forma, ha sido financiado o con inflación o ha sido financiado con deuda en otro momento. Si uno ve la tendencia en el largo plazo, el déficit fiscal ha sido una predominancia y los tiempos de equilibrio superávit fiscal han sido pequeñas islas que han coincidido con momentos concretos de la historia argentina. Bueno, ese es el déficit fiscal, ¿no? Es decir, gastar más de lo que entra. Uno puede tener déficit en su casa, nada más que es un déficit hogareño. Este es déficit fiscal porque es un déficit del país. ¿Y cómo se financia? No, con emisión o con deuda, decía Pablo. Pero ahora le preguntamos a Pablo, ¿cuándo hubo superávit fiscal en la República Argentina? Uno de ellos en la década del 90, en los tiempos que se llamaba la venta de las joyas de la abuela, es decir, cuando Argentina llevó adelante su proceso de privatización, ingresaron recursos del Estado Nacional de una mala venta, inclusive de los activos de las empresas públicas que se privatizaron, que es un ingreso por única vez, y el otro momento fue con posterioridad a la crisis del 2001-2002, motivo concreto de la coincidencia de esa salida de la convertibilidad y el surgimiento de los superprecios de commodities a nivel internacional, que implicaron una reacción de la economía, de una expansión como no se había visto durante muchas décadas. Eso implicó que los recursos fiscales se recuperaran rápidamente, mientras que básicamente los costos del Estado, principalmente salarios públicos, se mantuvieron sin actualizar durante unos años, en virtud de la memoria muy reciente de la crisis del 2001, un alto desempleo, y el Estado demoró unos 3 o 4 años en actualizar los salarios de los trabajadores públicos. Esos fueron dos episodios concretos donde hubo equilibrio o superávit fiscal. Muy bien, muchísimas gracias. Pablo Olivares, analista económico de Al Día con el Campo y la ciudad.